Esenciales. Ese es el título que hemos puesto a esta nueva serie de mensajes, donde estamos estudiando en Mateo capítulo 6 cuáles son algunos principios esenciales, fundamentales de nuestra vida cristiana. La serie anterior que estudiamos en Gálatas capítulo 5 la titulamos El fruto del Espíritu Santo en el siglo XXI. Y después de una serie de 5 mensajes, aprendimos que el fruto del Espíritu Santo en el siglo XXI o siempre es un nuevo carácter, que ese nuevo carácter va a producir una nueva mentalidad, una nueva forma de cómo nosotros, los hijos de Dios, quienes tenemos el Espíritu Santo, podemos conducirnos de una manera distinta y diferente en este mundo. Cuando comenzamos a estudiar Mateo capítulo 6 y a entender los conceptos que el Señor está diciendo, de hecho en todo el Sermón del Monte, estamos comprendiendo de que lamentablemente una parte de la iglesia en términos generales se ha apartado de las prácticas y los principios esenciales de la vida cristiana y se ha tornado en una vida religiosa que tiende, que se desliza hacia el legalismo, que se abre, que se pierde hacia el libertinaje. Y vemos hoy día en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto inclusive costarricense, como muchos llamados cristianos o que se autodenominan cristianos o iglesias que se autodenominan cristianas o cualquier otra denominación están haciendo, pensando y enseñando cosas que realmente no son lo que las escrituras están enseñando. No pretendemos nosotros como iglesia regir o juzgar las acciones de una u otra persona. Pero sí tenemos que entender como individuos, como personas, cuáles son los principios esenciales de nuestra fe y por qué y cómo y para quién es que nosotros hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. ¿Por qué usted se conectó esta mañana a nuestro servicio? En otros tiempos diríamos por qué usted asistió o vino a la iglesia en este domingo. ¿Qué le movió? ¿Cuáles son las razones? Algunos podrían decir, bueno, es lo que me enseñaron, es mi costumbre, es lo que tengo que hacer, es lo que mi religión hace. Pero realmente son respuestas que quizá con buena intención están errando al blanco. Porque las motivaciones, los centros, los motivos por los cuales hacemos las cosas es lo que Dios mira. Y en Mateo capítulo 6 el Señor está apuntando e hilando muy finamente hacia personas como los fariseos, bien, que pretendían, como hemos dicho anteriormente, pretendían ser santos sin el santo, como este grupo de personas pretendía acercarse a Dios a su forma y a su manera, bien, y haciendo cosas que no son correctas. Y el Señor Jesús nos advierte diciendo, cuidado de hacer las cosas para llamar la atención o ser admirados. Porque parte de esta privacidad, esta intimidad con Dios, es lo que nos identifica como parte de nuestras esenciales. Ahora, definamos, y lo comentamos el domingo anterior, la definición, valga la redundancia, de la palabra esencial. ¿Qué son cosas esenciales? Según la Real Academia Española, cosas esenciales o algo esencial es lo que pertenece o es relativo a la esencia. La esencia es lo que constituye la naturaleza de la cosa, lo permanente e invariable, lo más importante. Y en este capítulo 6 de Mateo estamos entendiendo lo que son cosas esenciales en relación a la limosna, en relación a la oración y en relación al ayuno. Bien, y el Señor nos está advirtiendo, cuidado, tengan mucho cuidado de evaluar las motivaciones por qué hacen las cosas. Cuando hablamos de esencia y repetimos el concepto, lo que constituye la naturaleza de la cosa, algo que es esencial, lo que es parte de la identidad y es, valga la redundancia, nuestra identidad en Cristo Jesús como hijos de Dios. Eso es quienes somos nosotros, eso es parte de nuestra esencia. Y esa esencia, esa naturaleza nueva que hemos recibido, esa nueva mentalidad que hemos recibido después de que estudiamos Gálatas capítulo 5, es lo que nos lleva a hilar y a llegar a temas más profundos, a convicciones más propias, a ideas más claras en cuanto a lo que implica realmente vivir una vida cristiana y una vida cercana al Señor. Definimos entonces qué son cosas esenciales. Ahora cambiemos un poco la pregunta. ¿Qué cosas son esenciales para nosotros como hijos de Dios? Bueno, evidentemente, como hemos estudiado, la permanencia en la palabra y la constancia en la oración tienen que ser necesariamente dos distintivos que nos sostienen, dos características propias de nuestra necesidad, no de nuestra religión. Lamentablemente, y parte de la ilustración de esta introducción que estamos haciendo, tiene que ver con esto. Lamentablemente, hay creyentes que oran
y leen la Biblia por tradición o porque es lo que supuestamente yo como cristiano tendría que hacer. Cuando la realidad es que nosotros deberíamos permanecer en la palabra y ser constantes en la oración por necesidad, porque necesitamos, como pecadores perdonados que somos y restaurados a la gracia, necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos hablar con nuestro Padre. Es una necesidad que se construye o que se satisface a través de una relación personal con el Señor. Entonces, si nuestra razón, si la motivación por la cual leemos la Biblia, oramos, nos congregamos, es netamente religiosa, es muy probable de que no vayamos a crecer, porque lo hacemos por las razones equivocadas. Cuando encontramos nuestra necesidad, cuando realmente llegamos cada mañana y nos levantamos y sentimos la necesidad así como de alimentarnos, como de bañarnos, como de suplir hábitos necesarios y diarios, la necesidad de ir a la palabra, de escuchar qué es lo que Dios me tiene que decir, cómo el Señor está obrando conmigo a través de su palabra, la necesidad de orar y de conversar con el Señor, no de las oraciones repetitivas, prefabricadas, religiosas, bien, no hablamos de esa oración. Hablamos de la oración, donde nosotros como hijos de Dios llegamos donde el Padre y decimos, Abba Padre, Señor, Padre, tengo este problema, me siento de esta manera, estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy cansado, estoy alegre, estoy gozoso, estoy feliz. Necesitamos ese tipo de esenciales. Y ese tipo de esenciales es lo que John Stott en sus comentarios habla de una contracultura cristiana. Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, tiene dentro de su relato esta maravillosa ilustración que nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, de que somos sal y luz. Venimos a iluminar, venimos a preservar a este mundo, o al menos es la comisión que ha sido puesta sobre nosotros. Ahora, dentro de esta expresión de ser sal, de ser luz, de traer claridad, traer sabor a la vida, bien, lo encontramos en el contexto del Sermón del Monte. Y John Stott habla de una contracultura cristiana. ¿Qué concepto maravilloso es este? El mundo viene con su cultura y sus ideales. Lamentablemente un sector de la iglesia viene con sus propias estructuras, con sus propias formas, con sus propios mandamientos, sus propios pecados. Y encontramos dos vías transitadas, congestionadas, cargadas, llenas de ideas que no vienen a cumplir lo que es los principios esenciales de la fe, o al menos lo que la Escritura nos enseña, que son principios esenciales de nuestra fe. Cuando John Stott habla de crear a través de la vivencia real del Sermón del Monte una contracultura cristiana, es desarrollar un estilo de vida, una cultura, tanto individual como familiar y también eclesiástica, donde personas en cualquiera de estas vías concurridas puedan mirar y decir, ¿por qué esta persona hace lo que hace? ¿Por qué actúa diferente? ¿Por qué piensa diferente? ¿Por qué su forma de desenvolverse en la vida parece que fuera contraria a lo que todo el mundo está haciendo? Mientras el mundo vive en una vida rápida, veloz, huyendo de Dios, y ciertas partes de la iglesia intentando obligar a la gente, controlar a las personas, viviendo de maneras que la Biblia no nos manda a vivir. Nosotros, cuando entendamos el Sermón del Monte y lo que el rey en su venida a su reino o a sus seguidores enseña, es cuando estaremos entendiendo entonces cómo crear esta contracultura cristiana, esta cultura que se levanta y que exalta el nombre de Cristo no de forma religiosa, no de forma legalista, no de forma liberal, sino viviendo verdaderamente en Cristo, como Gálatas nos enseña y nos dice de que lo que antes vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe y transmito y comparto, y mi vida por sí misma, no por mi propia capacidad, sino por la nueva mentalidad y naturaleza, es que entonces vamos a desarrollar una contracultura cristiana, una cultura donde las personas vean al Señor, una cultura donde realmente salga naturalmente por la dependencia de la palabra y la oración, por el crear espacios para que el Espíritu Santo opere. Es cuando vamos entonces verdaderamente a ser sal y luz. Y quiero que me acompañe en este corto recorrido de algunos cuantos minutos para que entendamos juntos la esencial de un tema que es muy complicado para nosotros. Un tema que, como dicen popularmente, se las trae y que ha sido ocasión para que muchos caigan,
ocasión para que los rivales de la fe critiquen, y algunas veces con mucha razón, para que algunos creyentes caigan y lamentablemente fallen al Señor haciendo lo que no está bien. Y estamos hablando del dinero. Ahora, déjeme graficarle rápidamente, y usted probablemente se recordará de esta historia en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira roban al Espíritu Santo. Si usted lee el contexto, uno de los grandes personas que estaba en este grupo de creyentes vendió una propiedad en X cantidad de dinero y trajo y puso todo el dinero delante de los apóstoles, que era la norma para aquellos momentos en que comenzaba la iglesia. Ananías y Zafira también tenían una propiedad y vieron lo que este hombre hizo y dijeron, qué bueno lo que hizo, queremos hacerlo. Ahora, ¿cuál fue la motivación? No lo sabemos, por supuesto, pero estoy seguro que algo en sus motivaciones había de insano para que terminara como terminó la historia. Ananías y Zafira van y venden la propiedad en X cantidad de precio, pero de esa cantidad, supongamos que fueron 100 colones, de esos 100 colones vinieron y trajeron a los apóstoles y dijeron, aquí está todo lo que vendimos la propiedad, aquí están los 80 colones en lo que vendimos la propiedad. Y preguntaron, ¿esto fue el precio? Sí, por supuesto, esto fue el precio total. Ellos vendieron la propiedad y ellos se dejaron una parte, tenían todo el derecho. Era su propiedad, podían vender la propiedad, decir vamos a darle el 50% y quedarnos con el 50%. El problema es la apariencia que quisieron dar diciendo entregamos todo, cuando realmente dejaron un poco para ellos aparte. Lamentablemente la vida de estas dos personas termina mal, terminan muriendo ambos y quedan para la historia de la iglesia como aquellas personas que mal usaron el dinero y las cosas que Dios les dio. Y lamentablemente en nuestros tiempos vivimos circunstancias donde la ecuación iglesia-dinero tiene lamentablemente muchos malos testimonios. Y en esos malos testimonios, queramos o no, vamos todos introducidos y somos parte de estas situaciones. Así como entonces el problema del dinero se da en la obra de Dios. Algunos principios muy rápido. El dinero y los recursos todos pertenecen a Dios. Bien, segunda Corintios capítulo 4 dice que es necesario que los administradores sean hallados fieles. Bien, el dinero pertenece a Dios. Nosotros, el dinero que tenemos nosotros en nuestras cuentas personales, el dinero que hay en la iglesia como un fondo de la iglesia por las ofrendas de los hermanos, todo pertenece al Señor. No es nuestra propiedad. No podemos nosotros pensar que es mi pertenencia. Soy un administrador. Dios me dio y administro el dinero porque todo le pertenece a Él. En segundo lugar, el dinero es un recurso necesario y bien manejado es una gran herramienta. En este tiempo, hoy que estamos en junio de 2020, estamos al 7 de junio de 2020, el Señor proveyó dinero para que se hicieran remodelaciones en nuestra iglesia. Y se tomó el dinero, personas con un corazón generoso y dadivoso y con una visión de reino, dan una ofrenda a la iglesia. Bien, la iglesia toma el dinero y lo administra lo más sabiamente posible y estamos desarrollando esta construcción. Recibimos el dinero, damos cuenta de lo que hacemos, inclusive en nuestro cuerpo de liderazgo, tanto tesorero como ancianos, cuando el proyecto termine se entregarán las cuentas necesarias de facturas y en cómo se usó cada uno de los dineros. ¿Por qué? Porque el dinero pertenece a Dios y tiene que haber transparencia. Y el uso del dinero es importante, es una tentación por supuesto, pero el uso del dinero bien dirigido nos encamina a glorificar al Señor. En un tercer lugar, encontramos también de que el concepto que tiene el mundo es que las iglesias solo buscan dinero. Lamentablemente hay un grupo de iglesias, ciertas denominaciones, ciertas creencias de que todo gira en torno al dinero. Y hemos escuchado a estos predicadores del dinero, no de la fe, buscando y queriendo juntar dinero y mintiendo en relación a lo que la palabra de Dios dice en cuanto al dinero, y solamente buscan eso. Es importante entender de que el dinero pertenece a Dios, de que bien administrado es necesario, pero el mundo tiene un concepto, lamentablemente, de que algunas iglesias o algunas creencias han usado la fe para lucrar. Que Dios sea quien juzgue estas cosas. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo usa usted el dinero? ¿Cuál es la forma en que usted usa el dinero para glorificar a Dios, edificar a los creyentes y ser testimonio a los no creyentes?
entendiendo de que el dinero le pertenece a Dios, de que bien usado es una gran bendición y que hay un concepto de tergiversado de lo que es el dinero y las iglesias. ¿Cómo usamos nuestro dinero para glorificar a Dios, edificar a los hermanos y ser luz a los creyentes? Creo que Mateo capítulo 6 nos da la respuesta a esto. Mateo 6, versículo 2, dice, cuando pues des limosna. Introduce aquí el Señor Jesús un tema importante como lo es la limosna. Ahora, para recordar rápidamente, estamos hablando del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el inicio público del ministerio de Jesús. Es el ministerio de enseñanza y revelación. Un ministerio donde el rey está enseñando los principios éticos para marcar la vida de aquellos que van a entrar por el nuevo nacimiento. El Sermón del Monte no es un mensaje esporádico, sino que es un retiro espiritual. Mateo capítulo 6 es la expresión externa de la comprensión interna de Mateo capítulo 5. Para poder llegar a Mateo capítulo 6, tenemos que haber comprendido primeramente Mateo capítulo 5. Y podemos asociar Mateo 5 con Gálatas 5, que en nuestra iglesia son los temas que hemos estudiado. Pero Mateo capítulo 6 expresa, exterioriza lo que las verdades de Mateo capítulo 5 nos están enseñando. Samuel Pérez Millo nos enseña y dice, los creyentes marcan una notoria diferencia con los religiosos en su intimidad espiritual. La verdadera piedad no consiste en apariencias externas, sino en realidades internas que conducen a una determinada manera de ver, entender y actuar. Eso es lo que pretendemos con esta serie de mensajes esenciales. Es que nosotros por una transformación, proceso en Gálatas 5, donde el Señor va renovando nuestra mente y nos da un nuevo carácter. Bien, Mateo capítulo 6 nos va a dar la parte práctica de cómo y por qué hacer las cosas. Eso es lo que pretendemos, que en temas tan importantes como lo son la limosna, como lo es la oración, como lo es el ayuno, sepamos nosotros profundizar y disfrutar para glorificar al Señor, para edificar el cuerpo de Cristo y también para hacer testimonio y luz a los creyentes. Nuestra declaración así: de no practicar su propia justicia delante de la gente para llamar la atención y ser admirados. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Es la enseñanza que estamos pretendiendo extraer nosotros de este texto de Mateo capítulo 6. Ahora leamos por favor Mateo capítulo 6, versículos 2 en adelante. Dice: no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. En aquellos tiempos consideraban la limosna, la oración y el ayuno como partes esenciales, partes importantes de la fe judía. Cuando hablamos de limosna, es un concepto que no se menciona mucho en el Antiguo Testamento, se menciona un poco más en el Nuevo. La palabra limosna se deriva de una raíz o de la misma raíz de donde surge la palabra misericordia, compasión y piedad. Esta palabra limosna se podría traducir como caridad, como donación, como un acto de caridad a los necesitados, una obra de caridad, una donación. Por tanto, vamos a definir limosna como una donación o una caridad a los necesitados. Y entendamos de que esto no es la ofrenda de la iglesia. La limosna es un tema y la ofrenda a la iglesia es otro tema. La ofrenda de la iglesia está establecida en la palabra de Dios como ofrendar. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 8 y 9 nos enseña de que cada uno, el primer día de la semana, conforme fue prosperado, ponga algo aparte. El Antiguo Testamento dice el 10%. El Nuevo Testamento dice el amor. Así que, conforme a como Dios lo prosperó y basado en el amor que usted tiene por Él, usted va a apartar algo cada primer domingo de la semana, lo va a apartar para el Señor. ¿Cuánto? Yo no sé. ¿Algún porcentaje? No lo sé. Es lo que el Señor le guíe a apartar a usted. Evidentemente, el principio en el Nuevo Testamento es el amor. No es el 10% como el Antiguo Testamento. Así que cada uno va a dar
como propuso en su corazón con alegría, de acuerdo a lo que apartó el primer día de la semana y lo pondrá a la iglesia. Eso es la ofrenda. Y la ofrenda es usado para el desarrollo de la obra de Dios y las necesidades que cada iglesia tiene. La limosna no es un llamado comunitario, es un llamado individual. Particularmente, muy personalmente creo que estos tres principios, la limosna, la oración y el ayuno, son principios privados, son principios personales. Creo, considero y es mi criterio de que no deberían ser acciones colectivas, bien, de la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia puede motivar a una colecta para los necesitados, como por ejemplo en nuestra iglesia hicimos durante algún tiempo en cuanto a comida, o invitar a un ayuno, bien, pienso que no son cosas públicas porque pierde la esencia de la privacidad y es algo que es importante y que tenemos que considerar. Entonces, cuando hablamos de limosna, este concepto, como decía, no se halla mucho en el Antiguo Testamento. La primera mención está en Job capítulo 29, versículos 12 y 13, donde muestra el acto de dar limosna y que se conoce de los tiempos de Job. Así que el principio de la limosna, desde Job, que era contemporáneo de Abraham, se habla y se entiende un poco el concepto de la limosna. La ley de Moisés también habla en cuanto a dar a los pobres. La ley de Moisés decía de manera formal, porque no faltaron menesterosos en medio de la tierra, y por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 hasta el 11, nos enseña este principio. Tenemos lo que tenemos para dar, y específicamente aquel que tiene necesidad. Bien, es el ministerio a los pobres y lamentablemente nuestras iglesias, nuestra cultura ha perdido ese enfoque de ministerio a los pobres. El Señor ha permitido que haya personas pobres, personas con necesidad, bien, para que las personas a las cuales tienen recursos puedan extender su mano. Esto es limosna y no es la limosna lastimera, la limosna por lástima, porque pobrecito, es la dada por amor a Dios, para glorificar al Señor, edificar el cuerpo de Cristo y para ser testimonio a los no creyentes. Es importante recordar estos principios. A los pobres se les tenía que dejar el rebusco después de la siega y de la recogida de los frutos. Cada 3 años era dado el diezmo a los pobres. Y hay muchos pasajes, por ejemplo, hablamos de Levítico 23 y de Deuteronomio 24, hablamos también de Deuteronomio capítulo 14, Éxodo 23, donde se manda al pueblo de Israel para que sea generoso con los pobres. Estos actos de amor práctico formaban parte de la justicia del verdadero israelita. Capítulo 24, versículo 13 de Deuteronomio y Proverbios 10:2 marcan de que este acto de dar a una persona en necesidad en privado, sin que nadie me vea, dar este dinero para su alimentación, para sus servicios, bien, es un mandato o es la evidencia externa de una transformación del corazón. Bien, es parte del principio del desarrollo de nuestra fe. También, en otro aspecto, era parte importante de tenerlo como una virtud y la carencia o la ausencia de hacerlo se le consideraba como un pecado, según Ezequiel capítulo 18, Proverbios capítulo 19 e Isaías capítulo 58 nos menciona en cuanto a esto. Es parte del desarrollo o de los conceptos de limosna en el Antiguo Testamento. Ahora, algunos principios entonces en cuanto a limosna. Dijimos en primer lugar de que la limosna no es la ofrenda, es algo diferente. En segundo lugar, en la limosna tiene más importancia la actitud que la cantidad. Y eso es un valor importantísimo en la fe, en la esencial nuestra. Tal vez usted diga, es que yo no tengo mucho dinero para dar. Es que no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de actitud y de intención. No sabemos lo que significa para una persona en necesidad quizá 1,000 colones. En nuestra economía costarricense, 1,000 colones no es una gran cantidad, no podemos hacer mucho, pero no sabemos lo que Dios puede usar o lo que puede significar para una persona, lo que implica un monto tan bajo de dinero. Entonces no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de actitud. Evidentemente, si el Señor me bendice de una forma abundante, bien, no voy simplemente a dar una mínima parte, creo que mucho pasa por el corazón, pero no es una excusa si no tenemos recursos, dinero, no es una excusa para no ayudar, porque tiene que ver con la actitud y no con la cantidad. Si no, acuérdese de aquella viuda que vino al templo y con mucha vergüenza y con la cabeza quizás baja, simplemente puso en la canasta 2 blancas.
las dos denominaciones más pequeñas de moneda, mientras que los demás daban en abundancia, pero haciendo sonar trompeta y las demás personas viendo cómo ellos daban. El creyente no puede dejar de dar, tiene que encontrar las formas, o puede, más bien, no tiene, puede encontrar las formas creativas e innovadoras de cómo poder dar y cómo poder asistir a personas con tal necesidad. Ahora, veamos 3 versículos rápidamente que nos llaman a nosotros a dar de lo que Dios nos ha dado. Y no hablamos de cantidad, no hablamos de darlo a la iglesia, no hablamos de darlo esperando que Dios me dé. Hablo de dar en privado a personas que necesitan para su sostenimiento básico. Son ofrendas de que no se van a reportar, son limosnas que van con la intención de ayudar a una persona que tiene necesidad, porque eso va a mostrar nuestro corazón. Porque nuestro corazón no va a estar contento si lo hacemos de una manera pública, de una manera donde todo el mundo lo vea. Nuestro corazón, si está en sintonía con Dios, va a encontrar satisfacción cuando da en lo privado y en lo secreto. El primer principio o el primer llamado que queremos resaltar es un llamado a compartir lo que tenemos. Lucas capítulo 3 versículos 10 y 11 dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hay un llamado a que compartamos lo que tenemos. Lo material, los recursos que Dios nos ha dado a nosotros, no son simplemente para nuestra satisfacción personal. Si bien es cierto, podemos suplir nuestras propias necesidades porque para esto Dios ha provisto, pero también es necesario que sepamos compartir lo que tenemos con personas que no tienen. ¿Por qué? Porque esto va a glorificar el nombre de Dios, porque esto va a edificar a otros creyentes y los va a animar a hacer lo mismo probablemente, y porque a través de esto somos testimonios, somos luz y sal a aquellos personas que están viviendo lejanos del Señor. El segundo llamado que queremos resaltar es que hay un llamado a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Lucas capítulo 12, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde está su corazón hoy? Podríamos tener un corazón de enriquecernos, de acumular la mayor cantidad posible de riquezas y ponerlo en un banco o invertirlo en una propiedad, cosa que no está mal. Ojo, cosa que no está mal. Sin embargo, tenemos que ver dónde estamos invirtiendo nuestros recursos. Entonces, le pongo un ejemplo muy práctico. Usted recibe un monto adicional, tiene un monto específico para que Dios le ha provisto. Bien, yo quiero invitarlo a que usted considere tomar un porcentaje, una parte de ese monto y darlo. Y no necesariamente a una iglesia, no quiero que me tergiversen. Pensar dar a personas que realmente necesitan, porque estamos entonces glorificando al Señor, edificando a los hermanos y siendo luz a los no creyentes. Invierta el resto del dinero en lo que tenga que invertirlo, en una propiedad, en unos ahorros, etcétera. Pero aparte, dé no para que Dios le dé no para que las demás personas vean, dé para poder desarrollar la compasión y ser un instrumento en las manos de Dios. Dé en privado, cuando nadie lo note, porque estamos llamados a hacer tesoros en los cielos. Y cuando damos de esta manera, el Señor va a ir atesorando, valga la redundancia, tesoros en los cielos para nosotros. Hay un tercer llamado. El tercer llamado es que estamos invitados a saber cómo usar los recursos recibidos. Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez vuelvan a convidarte y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sepamos cómo usar los recursos recibidos. ¿Qué ganancia tengo yo invertir para que alguien vuelva a invertir en mí? Nada más maravilloso que invertir para el Señor. Y que Él vea, Él contemple y Él se deleite en nuestra intimidad, en nuestro esencial, en nuestra privacidad. Solo Dios y yo.
Solo Dios y yo sabemos cómo he usado este dinero. Quiero poner un ejemplo en cuanto a esto. Nuestra iglesia recibió el mes pasado una donación especial para hacer una construcción o hacer una remodelación de nuestro edificio. Cuando conversé con personas de nuestro liderazgo, ancianos y demás, uno de ellos me dice, ¿por qué no apartamos un porcentaje para dar? Y realmente yo no lo había pensado. Cuando esta persona me dice, realmente comencé a pensar y dije, qué corazón tan amplio, qué visión tan extendida, porque tenemos mucha necesidad en nuestra iglesia de remodelar nuestro edificio. Nos faltaría plata todavía para terminar de hacer todos los cambios necesarios en nuestro edificio. Pero ese corazón de esta persona me dijo, demos un porcentaje. Y del porcentaje recibido, apartamos una parte y lo tenemos destinado para darlo a otra iglesia, a otro ministerio, cuando el Señor guíe a los ancianos en cómo proceder. Qué generoso el corazón de esta persona. No fue mi idea, fue el corazón de este hermano. Y no quiero mencionar su nombre para dejarlo en la privacidad de la relación con nuestro Dios. Entonces, hay una verdad importante. Estamos llamados a dar. Bien, cuando estamos llamados a dar, podemos tomar dos actitudes y dos decisiones. Una sería, no voy a dar, voy a seguir acumulando dinero para mí. Perfecto, cerramos el capítulo, no hablamos más, que el Señor haga lo que tiene que hacer. La segunda opción es, efectivamente voy a dar. Pero cuando yo elijo dar, tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es ser hipócrita y dar como daban los fariseos, y voy a leer para ustedes. Dar en las sinagogas y en las calles para que la gente le rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa, la alabanza a las personas, y la expresión de piedad manifiesta no es piedad sino es orgullo. Usted puede dar siendo visto y conocido por las personas como un hipócrita. O por una transformación de nuestra mentalidad y nuestros conceptos, de nuestras ideas, por la nueva naturaleza, podemos dar de forma piadosa. Dar para que no se entere tu mano izquierda, que es un dicho, un refrán, una ilustración. Para que no se entere tu mano izquierda lo que tu mano derecha hace, para que la limosna sea en secreto y nuestro Padre nos recompense en privado. Dios está listo y anuente y dispuesto a bendecirnos, a recompensarnos en su gracia cuando demos de esta manera. Por favor, presta atención a esta frase que es muy importante. Más pobre el que da para ser visto que el que recibe por necesidad. ¿Cómo estamos usando los recursos que Dios nos da, usted y yo? Algunas conclusiones muy puntuales. En primer lugar, hágase preguntas de introspección. Mire para adentro y pregúntese, ¿para quién hago las cosas? Porque la respuesta tiene que ser necesariamente para el Señor. Busque conmigo, por favor, en el libro de Colosenses, en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La pregunta de introspección que tenemos que hacernos es ¿para quién hago las cosas? Y la respuesta tiene que ser para el Señor. Luego, la limosna va a ser privada, va a ser basada en actitud, va a ser para glorificar a Dios, va a ser para edificar a los creyentes y va a ser también para hacer testimonio a los no creyentes. Otra pregunta de introspección, ¿por qué hago las cosas? Primero preguntamos ¿para quién? Ahora, ¿por qué hago las cosas? Porque somos embajadores de la gracia y tenemos que ser sal y luz. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice el Señor, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Ahora, en Mateo también habla de que tenemos que hacer las buenas obras para que las personas vean. Bien, y no es una contradicción. Estamos hablando de que mi actitud y mis formas de hacer las cosas van a ser en privado. Si por alguna razón una u otra persona se dan cuenta de lo que he hecho, lo cual yo no busqué, bien, esto va a desembocar en lo que hablábamos anteriormente de glorificar al Señor y ser testimonio en las personas.
Pero qué importante es hacer las cosas para el Señor como un embajador de la gracia. Una tercera pregunta de introspección es: ¿cuál es la intención de crecimiento en la iglesia a través de la limosna individual? Cuando nosotros pensamos ¿por qué voy a dar limosna? ¿Cómo se beneficia a la iglesia? Es que está la intención de que haya puertas abiertas para mostrar al Señor. Colosenses capítulo 4 nos habla en cuanto a esto. Dice el versículo 3 del capítulo 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Es importante valorar y pensar en estas preguntas de introspección, de ver para adentro qué hay en nuestro corazón. Una fe que no genera obras es una fe muerta en sí misma. Yo puedo tener la fe del mundo. Puedo estar diciendo que Dios cambió mi mentalidad y mi corazón y estoy caminando ahora externando la piedad. Pero si mi fe no genera obras, está muerta en sí misma. Santiago también nos dice que cómo es posible que nosotros, siendo creyentes, veamos a un hermano tener necesidad y que yo le diga: hermanito, pobrecito, yo voy a orar por usted, vaya, ahí Dios le va a proveer. Esa fe está muerta, es vacía, es vana. Dice Santiago que la verdadera fe va a tomar a este hermano y de la poca o de la muchísima riqueza que yo tenga, voy a tomar y proveer lo que necesita. Esa es la fe viva, activa, que produce Mateo capítulo 5. Es la fe viva y activa que produce Gálatas capítulo 5 con una nueva mentalidad. No me aferro a lo material, sino que lo doy para la necesidad de otras personas, entendiendo que tenemos llamados, como estudiamos ahora en Lucas, llamados a usar los tesoros del Señor. Termino entonces leyendo el pasaje que pusimos en forma paralela a este principio de cómo dar limosna. Creo que nos queda claro lo que es y cómo dar limosna y el llamado que tenemos a hacerlo de ayudar a las personas. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Hermanos, Dios nos ha bendecido ricamente. Dios nos ha dado de su abundante gracia. Y Dios nos ha dado recursos económicos para satisfacer las necesidades que tenemos. Pero también nos ha provisto para dar limosna, entendiendo limosna como la dádiva, el regalo en secreto, en privado, donde nadie más sabe que Dios y yo, lo que estamos haciendo, entregar a aquella persona que tiene necesidad. No es la ofrenda, no es la caridad simplemente por caridad, por lástima, es el dar con compasión para que personas vean quién es Dios, para glorificar a Dios, para edificar el cuerpo de Cristo y para hacer sal y luz en este mundo. ¿Cómo estamos usando los recursos que Dios nos ha dado? ¿Cómo da usted limosna? ¿Da limosna? Es importante, hermanos, replantearnos esta esencial en cuanto a la administración del dinero y los recursos que Dios nos ha dado. Señor, te damos gracias por tanta gracia, por tanta provisión, por tanto amor y por cómo tú nos bendices tanto. Señor, nos has dado recursos materiales que, si bien es cierto, son para nuestras necesidades y cubrir, Señor, nuestros gastos, pero también son necesariamente para proveer a los necesitados. Danos los ojos para mirar con compasión. Danos el amor para dar la limosna con gracia. Danos la sabiduría para hacerlo en privado. Y sobre todo, Señor, la alegría de hacer las cosas para ti. Te amamos, oramos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.